Invito a abrir sus Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo número 6 al versículo número 16. En esta ocasión le he decidido poner a este sermón el título Manteniéndonos espiritualmente en forma. El apóstol Pablo va a continuar ahora, acuérdese con lo que venía hablando de Timoteo, o sea, de este ministerio de piedad. Ahora le va a empezar a hablar a él cómo ser un buen ministro de Jesucristo o un ministro piadoso. Yo le decidí poner a este título Manteniéndose espiritualmente en forma, ¿sí? Porque el apóstol nos va a empezar a hablar, como acuérdense el texto de cabecera que teníamos de Hechos 20, versículo 28, que decía: mirad por vosotros mismos, ¿sí? Y por la grey, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer el ministro? Bueno, primero y principal, para poder enseñar a otros a vivir una vida piadosa, primero nosotros debemos mirar por nosotros mismos, ¿sí? Y el apóstol va, aunque todo esto, vamos a decir, es para... La mayoría, cuando hablamos de las epístolas pastorales que se conocen con esos nombres, piensa que todo esto es para qué es, para el ministro. Pero vamos a ver que esto no solamente es para vivir una vida piadosa o mantenernos espiritualmente en forma solamente el ministro. Porque el ministro, ¿qué es? Bueno, Pablo le dice a Timoteo que él es un ejemplo para seguir. Entonces todo esto es para nosotros, amados, para mantenernos espiritualmente en forma, ¿sí? Escuchen bien, cuando ustedes, no sé cuántos de ustedes se apuntaron en un gimnasio, pero cuando usted se apunta en un gimnasio, sabe que se va a tener que abstener de muchas cosas, sabe que se va a tener que disciplinar, se va a tener que levantar o va a programarse un horario para ir a ese lugar, viajar y bueno, y hacer ciertas cosas, o sea, negarse a las comidas chatarras, hacer algún ejercicio que quiera hacer. Ejemplo que yo conozco son series, hacer series, respetar eso. Y bueno, todo eso se llama algo que es una disciplina, una dedicación. Pero en el caso de esto que hablar Pablo va a ser en el sentido espiritual, manteniéndonos en forma espiritualmente, mortificando los pecados, desechando falsas doctrinas que nos pueden llegar a contaminar nuestros espíritus. Entonces todo esto, amado, es una dedicación y una disciplina que tenemos que hacer nosotros. Pablo empieza diciendo esto: si esto enseña a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Bueno, si esto enseña, ¿qué es? Bueno, amado, si esto enseña lo que venía enseñando, ¿qué venía enseñando él? Bueno, todo lo que vemos en los capítulos anteriores, principalmente sabíamos que el ministerio de piedad, ¿sí? El ministerio de piedad, si enseñas el Evangelio, si advierte contra la apostasía y el error, entonces le dice que él se tiene que dedicar continuamente, no es un poquito que hago algo y ya está, ¿sí? Este ejercicio es para toda la vida, ¿sí? Entonces le dice así, es como un deporte, ¿sí? Pero en sentido espiritual. Uno lo conoce como el gimnasio de Dios, ¿sí? De esta vida espiritual. O sea, él va a hablar de una palabra que se llama piedad. Esa palabra en el griego, piedad, es eusebia. O sea, eusebia significaría dar a Dios, escuche bien, el lugar que le corresponde. O sea, ¿qué le corresponde al Señor? Bueno, todo, amado, es con el corazón, con la mente, con el cuerpo, todo. O sea, eso, eusebia sería cuando vivir la vida en obediencia, o sea, es amar a Dios, o sea, es el amor a Dios. La palabra piedad, podríamos decir, es el amor que le demostramos a Dios obedeciendo lo que Él nos manda. Escuche, cuando dice Dios, el Señor dice, el que me ama, guarde mis mandamientos. Bueno, la palabra eusebia no es que yo guardo los mandamientos porque Dios me dice que los tengo que guardar y no me queda otra. Y lo tengo que guardar y porque si no me viene una disciplina. No, la eusebia nace del mismo corazón, de una vida de piedad, de un corazón regenerado.
Él pone su espíritu dentro de nosotros, el mismo espíritu, dice Romanos 8:9, pone ese espíritu dentro de nosotros. ¿Para qué? Para que andemos en sus caminos. Yo pondré, dice Ezequiel 36, mi espíritu para que andéis. Entonces, ese mismo espíritu me lleva a mí a obedecer. O sea, la piedad es eso, darle el lugar que me corresponde, mortificar, como dice Gálatas 2, versículo 20, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, como dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 15. O sea que ya no vivo, con Romanos 6 también. Todos estos textos hablan de la mortificación para vivir una vida. De eso se trata el cristianismo, amado. El Evangelio mismo habla de esto. O sea, yo vengo a Jesucristo, nazco de nuevo, o Él me trae y nazco de nuevo después para vivir una vida para el Señor. Usted puede conocer todas las doctrinas reformadas, que quiere todos los libros, incluso tener toda la razón. Fíjese en el reproche, la exhortación que le hace a la misma iglesia en el Apocalipsis de Efeso. Nunca el Señor le dijo, no, porque no has estudiado, porque no seguías las buenas doctrinas. No, yo estaba muy bien en doctrina, quizá en mucho activismo, pero ¿qué le dijo el Señor? Has dejado tu primer amor. Ya no tenías ese amor, ese fuego para mí. Ya haces las cosas porque las tienes que hacer, que es como un mecanismo, nada más. Estás acostumbrado a la iglesia, estás acostumbrado a escuchar sermones, estás acostumbrado, has perdido ese espíritu, esa dedicación que me quería siempre agradar, levantarte, estar conmigo, escuchar la palabra. Ya no tienes más eso, se perdió. Es como un matrimonio de muchísimos años, 10, 20, y por ahí ya están acostumbrados, no hay ese primer amor. Bueno, eso se tiene que mantener, y eso con una vida de piedad, con un ejercicio. ¿Cuántas personas van a entrenar? Yo no sé si han entrenado ustedes y entrenan porque tienen que entrenar, pero ya han perdido eso, vamos a decir, esa dedicación que tenían al principio. Y es así, amado. Ese amor tiene que estar siempre. Y eso es vamos a decir, la vida de piedad que Pablo le dice. Ejercítate en estas cosas. De continuo. Amado, lo que no se usa se pierde. O sea, todo lo que usted se deje de usar se va a perder. Se va a atrofiar como el cuerpo. Es así. Entonces, le está diciendo a este ministro, mira, sé ejemplo de estas cosas. Porque usted puede saber toda la doctrina de un ministro y después no la vive. Entonces va a decir la gente, nosotros somos cartas abiertas. Entonces, sé ejemplo, le está diciendo esto, de una vida de piedad, la cual, vas a decir, le está diciendo, mantente en forma continuamente, amado. Vas a decir, y esto requiere, vas a decir, que también nos cuidemos incluso en lo que comemos. Fíjese lo que dice en 1 de Corintios, creo que es capítulo 9. A ver, dame un segundito. En Hechos 20, versículo 28 dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño. Entonces, mirad por todos vosotros, que ya le dije, escuche, tiene que empezar por nosotros. Yo no puedo estar señalando las cosas a los demás, diciéndole las cosas cuando yo no estoy mirando por mí mismo, yo no estoy siendo ejemplo de piedad, y la gente, entonces, ¿cómo me va a seguir? Dice Pablo a Timoteo. Tengo que hacer eso. Entonces, en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24, dice así, ¿no sabéis los que corren, en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se atiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo a servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo misma vengo a ser eliminado. No es que va a perder la salvación, esto. Pero vemos que cualquiera que haya hecho un deporte requiere disciplina, golpear el cuerpo, negarse a ciertas cosas, ¿sí? Porque la carne siempre va a querer comer, o sea, cosas grasosas, entonces dulces. Requiere una disciplina, una mortificación. Lo mismo la vida espiritual. Por eso Pablo dice, enseña esto, predica la sana doctrina, advierte contra el error, nútrete tú mismo, pues si tú no te nutres y tú no te alimentas, no vas a estar fuerte. Entonces es así, es una dedicación. El pastor tiene que nutrirse, tiene que estudiar para poder dar a los demás. Es como un padre, una madre que si no se nutre, no va a poder alimentar. Entonces nosotros tenemos que nutrirnos. Y todo esto, amados, empieza, vamos a decir, no solo Romanos 12:1 es este culto espiritual. Nosotros podemos tener un culto
¿cómo se dice? Así, de venir, escuchar, pero todo esto empieza del corazón, la piedad, la eusebia empieza desde adentro, dice Romanos 12, dice servicio de adoración, ¿desde dónde empieza? Desde adentro mismo, de nosotros, racionalmente, desde adentro. Por eso que esta piedad habla de una pureza de conciencia, amado, no de que sé las doctrinas y hablo de esto y hago apología. No, eso no sirve de nada, de eso puede haber mucho. Empieza desde adentro de nosotros mismos, ese servicio, esa adoración, esa pureza interior. Por eso dice ahí, Dios mirará como al puro de corazón, que tiembla mi palabra. Es así. Entonces Pablo le está exhortando a Timoteo a nutrirse de la verdad y a ejercitarse en la piedad. Nutrirse en las doctrinas, o sea, en las doctrinas que nosotros conocemos, y ejercitarse en la piedad. Por eso dice que ha seguido algo que comenzó en el pasado, debe continuar. Nosotros no podemos pararnos acá un ratito. Deje un poco, un día, 2, 3, lo devocional, no escuche la palabra de Dios, dedíquelo a otras cosas. Si no pierda la salvación, no, pero es muy posible que empiece a desviarse un poco del camino e incurra en muchos pecados o le traiga problemas. ¿Sí? Nadie habla de que va a perder la salvación si la tiene, pero deje de hacer deporte, o sea, o empieza a comer todo lo que quiera, la chatarra, va a ver los resultados enseguida, va a ver enseguida. ¿Por qué? Porque es así. Deje de nutrirse espiritualmente y va a ver, vas a decir es así. Entonces lo que no se hace se va perdiendo. O sea, esto es de continuo, o sea, devoción, una devoción amorosa hacia la tarea, tiene que tener como ministro y hacia la iglesia. Entonces Pablo le está diciendo, no te desvíes, mantente firme en estas cosas. Por eso le dice, si no, nosotros amados, si no nos cuidamos a nosotros mismos, o sea, como ministro, no vamos a poder cuidar a la grey. Un pastor, no sé si que no se cuida a sí mismo, no puede ser ejemplo de nada, tiene que cuidarse. Escuche, no estamos hablando de la perfección, porque ninguno, pero sí de una perseverancia en estas cosas, de una vida disciplinada. De eso se trata. Nadie, vamos a decir, va a poder lograr la perfección, pero sí tenemos que mantenernos. Mire, yo conozco muchas personas que van y vienen, escuchan la palabra, tenemos un aula, entran y salen, pero no son disciplinados. O en las iglesias mismas, van y vienen, pero no hay nadie. Esto se trata de una disciplina, de una constancia, y esto empieza por nosotros mismos, amados. No estamos hablando de otras personas, estamos hablando de nosotros mismos, que nos ejercitemos. Debemos continuar con esto, vamos a decir que ha empezado, esta salvación empezó desde cuando creímos y debe continuar hasta el final. Y eso es lo que está hablando Pablo al principio. Por eso dice, si esto enseña a los hermanos, serás un buen ministro. Amado, si esto enseña a los hermanos, serás un buen ministro. ¿Cómo se ve un buen ministro en el día de hoy? Bueno, buen ministro a los ojos de la congregación carnal se ve si una iglesia es grande, si hay mucha gente, si el pastor es próspero, si es carismático. Pero Pablo no dice serás un buen ministro si logras esto, si haces... No, ¿cómo es un buen ministro? ¿Cómo saber si es un buen ministro? ¿Cómo puedo saber el modelo? Bueno, Pablo nos está mostrando un hombre que persevera en la vida de piedad, un hombre que advierte contra los errores, la apostasía, que enseña ese ministerio de piedad, el verdadero evangelio. Sigue esto, un hombre que se nutre con la palabra de Dios continuamente. Ustedes lo ven ahí, día tras día. Por eso dice Pablo, excúsenme, pero yo no me acuerdo, bueno, no lo tengo acá, lo voy a buscar de memoria, a ver si lo puedo encontrar. Y es en el Salmo número 1. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en el camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, escuche, sino que en la ley del Señor está su delicia, y su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y después da el ejemplo de los malos, amados. Tarde o temprano va a dar fruto. Por eso Pablo dice, no descuides el don, no te desanimes, sigue adelante. Le está advirtiendo, quizás este hombre se empieza a caer, se empieza a desanimar. Entonces dice, mantente en esta senda. Entonces, eso es lo que y esto, amado, no solamente para un ministro piadoso, sino para todos, porque nosotros somos, podríamos decir, el ejemplo de la grey.
Ahora, escuche, cuando hablamos de piedad, ¿de qué estamos hablando? Bueno, amado, Señor, ¿para qué nos salvó? Para que el carácter, o sea, como dice Romanos 8:29, de su amado Señor Jesucristo sea formado en nosotros. Eso es, vivir una vida piadosa es, podríamos decir, es que Cristo sea formado en nosotros. Y esto no es para el ministro, amado. Bueno, esto es para el ministro, no, que es para todos. Se está formando Jesucristo en nosotros, o sea, estamos muriendo día a día a la carne. Bueno, esto es para todos. Entonces tenemos que tener esta actitud de obediencia y temor y reverencia y adoración para con Dios, ¿sí? Y esto empieza negándonos. Pablo dice ahí, fíjese lo que dice más abajo. Dice, si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y la buena doctrina que ha seguido. Eso es lo que tiene que, el ministro que está en el gimnasio de Dios, tiene que alimentarse bien, tiene que estar bien nutrido. Usted nunca fue a un gimnasio, yo sí, pero... y a veces me ha tocado, a ver cómo, en mi época le decían, bueno, una forma, un hombre que no estaba muy bien estado, flaco, o sea, y estaba enseñando, o un hombre que no estaba en un buen estado estaba enseñando. Usted miraba así y decía, pero ¿de qué ejemplo me va a hacer? ¿Cómo no? Uno te espera que salga un fortachón, ¿no? Así, y que sepa de la nutrición, pero no. Entonces, fíjese, dice, sé ejemplo, nútrete bien. Un hombre que se está alimentado con la palabra, usted lo ve continuamente, que él está ahí y ahí. Y esto no viene de acá, amados. Esto creo que es en el libro en Esdras, capítulo número 7, versículo número 10, si no me equivoco. Fíjese lo que dice Esdras, acuérdese con Nehemías, Esdras capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley del Señor. Bueno, el hombre, o el ministro, o el hermano, o la hermana, primero debe preparar su corazón para vivir una vida. Yo no puedo ir a la escritura y leer rápido un devocional o algo y ya está. Ya con eso me nutrí. No, amado, yo preparo mi corazón, como dice Santiago. Tengo que tener una reverencia ante la palabra. Por eso dice, preparó su corazón para inquirir en la ley del Señor, dice, y para, escuche, cumplirla. Primero preparo mi corazón, estudio la palabra, para después cumplirla, llevar una vida de obediencia. Por eso la piedad es ese amor hacia Dios en obediencia. No saber la palabra y no obedecerla. Dice, para cumplirla. Y escuche, y después que él estudia, indaga en la palabra, la vive en su vida, la cumple, dice, y para enseñar en Israel para cumplir y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Y después que un hombre, o un ministro, o un hermano, indaga en la palabra, escudriña, inquiere en la ley de Dios, la pone en práctica en su vida, recién es apto para enseñar. Porque tiene que ser apto para enseñar, pero tiene que vivir esa vida. Eso es lo que hacía Esdras, eso es lo que hacía Nehemías también. Entonces eso es lo que tenemos que hacer nosotros. O sea, tenemos que mostrar, amados, porque la gente, creo que había no me acuerdo cuál era el nombre, creo que Parkson, no me acuerdo, no me acuerdo bien una frase que él tenía que decía, la gente no lee la Biblia, amados, nos lee a nosotros. Claro, ¿qué está citando? A Corintios. Y nosotros somos cartas, libros abiertos. Entonces, amados, si usted no se disciplina, usted no es un ejemplo, la gente que le escuche, lo va a escuchar, porque tarde o temprano lo va a escuchar. Y vos, si yo para ser cristiano así, uso ejemplo de vos, no, y eso va a dar vergüenza, amado, que una persona dice, usted estudia la Biblia. ¿Cuándo estudias vos la Biblia? Yo no te veo nunca. Siempre estamos hablando de las mismas cosas. Entonces, cuando usted quiera hablarle a una persona, se va a encontrar con un espejo, amado. Entonces, debemos ser así. Primero tenemos que ser ejemplo para poder enseñar. Y una de las cosas, escucha, amados, nutrirnos de la palabra de Dios. Otra de las cosas que dice ahí, dice, y la buena doctrina que ha seguido. Fíjese, esa es la sana alimentación que tenemos que tener. ¿Sí? Fíjese lo que dice después, versículo 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Entonces, cuando usted está haciendo una nutrición, o sea, para ejercitarse, ¿qué tiene que hacer? ¿Desechar qué? La comida chatarra, todo lo que no sirve. Acá está diciendo, bueno, la fábula, o sea, está diciendo que deseche la fábula. La fábula creo que lo estuvimos viendo la otra vez, o sea, la fábula o los cuentos de vieja o los mitos. Ahí dice fábulas. Creo que en Tito,
Sí, en Tito 1:14 dice, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombre que se apartan de la verdad. Entonces, se cree, amados, se cree que los judíos creaban fábulas. O sea, del Antiguo Testamento, por ahí empezaban a hablar y creaban ciertas fábulas. Por eso Pablo le dice a Tito, no atendiendo a fábulas judaicas. Ciertas fábulas sobre Abraham, fábulas que no estaban en la Biblia, que la empezaban a contar como cuentos. Después dice, no atendiendo a cuentos de viejas. Cuentos de viejas, eso viene, si no haces esto, viene el hombre de la bolsa y te lleva. O cosas así, o si haces esto, te pones esto y te cura esto. No atendiendo esas cosas que no están en la Biblia, que podrían ser muy piadosas, pero no es, dice, no atendiendo, dice, a ese, desecha la fábula, las fábulas profanas. Esas fábulas, o profana, viene la palabra que es pro, que significa fuera, y fanum, de santuario. Aunque podríamos decir, no son, aunque podría estar dentro de la palabra de Dios, podríamos decir que no están tomadas en el contexto de la Biblia. O sea, por eso diciendo, no son estas cosas sagradas, todo lo que no sea sagrada. Por eso, ¿cómo conocemos esto? La Santa Biblia. Por eso no presten atención a fábulas, cuentos. No, que conozco a uno, y no me digo burlando, amado. ¿Cuántos cuentos de eso parecen? Dice, no, conozco uno que bajó 3 días al infierno. Y estuvo, y escuche, yo lo he escuchado esto, amado. Una fábula, un cuento. No, que fue al infierno, dijo un pastor y una pastora, y vine de allá, y ¿qué dijo? No, que ¿por qué estás acá? No, que yo estoy acá porque yo no diezmé. Yo no sé si lo escucharon ustedes, pero yo lo escuché. No diezmé, y porque no diezmé, yo podía ahora diezmaría. Pero ahora, y yo entonces volví para traerle este mensaje, amado, dice esa pastora falsa, pastor falso, dice, para que usted tiene que diezmar, no vaya a hacer que vaya, dice la gente, hay que diezmar. O cuento así de fábula, o esto que se me sentó tal persona acá, vino Jesús, amado, y desechan la palabra de Dios, no se nutren con la palabra de Dios. Cuando viene un ministro y le dice así, dice Dios, ¿sí? Yo he escuchado, no, es tu pensamiento, Daniel. Digo, ¿cómo mi pensamiento? Si léelo vos, está ahí, el texto, léelo vos mismo, no le agregás. La gente no quiere saber nada, es mejor escuchar fábula, escuchar cuentos de raperos que se regeneraron supuestamente, y gloria a Dios si se regeneran de verdad, pero muchos son testimonios de hombres, pero nada de la palabra de Dios. Usted quiere decir, nútrete con la palabra de Dios, la gente esto es aburrido, amado, o sea, para ellos aburrido la predicación expositiva o temática, a ellos no les gusta. Entonces Pablo dice, para que seas un buen ministro y vivir una vida piadosa, tienes que nutrirte con la palabra de Dios. Deja de escuchar esas cosas de los demás. ¿Cuántas cosas que ustedes escuchan en estas iglesias? Que cuento que viajó para acá, que para allá, que el Señor viene, que cosas así, que se me apareció. Esas cosas desechan nada, amado. Nútrese con la palabra de Dios. Por eso, a veces, digo de verdad, un consejo, a veces yo he tomado distancia a ciertas personas que cuando no prestan atención a la palabra de Dios, yo me alejo porque son personas que de a poco, me dice el libro de Hebreo, se empiezan a deslizar de la palabra. No, que esto que sí, que esto que no. Y no lo ven porque están cerca ahí todavía, pero de a poco se va yendo y así empieza. Por eso Pablo está advirtiendo contra la apostasía. Le decía, amado, nútrete de la palabra de Dios. No siga cuentos de viejas, sigue la sana doctrina. ¿Sí? Y no solamente sigue la sana doctrina, dice Timoteo, debes vivir esto que tú enseñas para ser ejemplo a los demás. ¿Sí? Esto es lo que está diciendo ahí. Segunda de Pedro 1, 3 y 4, acuérdese que dice que todo lo que corresponde sea para... Bueno, yo si quiero lo leo, pero en segunda de Pedro 1, 3 y 4, estas cosas se nos fueron dadas, amados, a nosotros, para poder vivir. No que dirá, bueno, ¿cómo hago para vivir la vida piadosa? Me cuesta. Amado, es un don que Dios nos dio. Dios nos dio su Santo Espíritu. No es que yo tengo que hacer algo para vivir la vida piadosa porque si no... No, es que es natural. ¿Cómo debo hacer? Bueno, debe vivir lo que ya tiene. Segunda de Pedro 1, versículo 3, creo que es... Perdón, que la tengo escrita esta vida. 3 y 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Como todas las cosas que pertenecen a la vida, y escuche, y a la piedad,
nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Todo lo que corresponde, amado, para vivir una vida piadosa y para vivir una vida de piedad, según de Pedro 1:3. ¿Qué fue? Se nos fue dada. No es que, ¿cómo hago para vivir la vida? A ver, me tengo que morir. No, amado, esto es cuando viene su Santo Espíritu, a nosotros muere esa persona. Por supuesto hay una santificación progresiva. ¿No? Todos quisiéramos que suceda así y ya está. Pero hay una santificación. Esta vida de piedad se nos fue concedida. ¿Cómo es esto? Bueno, su Santo Espíritu a nosotros nos regenera nuestra mente, nuestros deseos, todo, para poder empezar a vivir una vida de piedad como era que me dijo. Bueno, es esa obediencia en amor hacia Dios, queriendo obedecerle en todo lo que Él me dice. Es el amor en obediencia. Eso es la ley obedeciendo. Romanos 13, versículos 8 y 10. ¿Sí? Entonces, es eso, es la vida que Dios quiere. ¿De qué me sirve saber doctrina, saber lo que dice de Dios, si yo no la vivo? Voy a vivir engañado. Es como, voy a ser como un guía de ciego, amado, que no me acuerdo en la parte de Mateo, decía que son guías de ciego, que siguen a otros. Entonces, primero, para conducir a una persona, yo debo saber si estoy en el verdadero camino, si estoy viviendo una vida, no sea que esté siendo un hipócrita, amados. Por eso, fíjese lo que dice Efesios 4:11, por eso que el Señor nos dio, que dice, pastores, para que todos lleguen a la altura, al conocimiento, a la anchura, ¿sí? No dejándose llevarse por vientos de doctrinas falsas. Estamos todos unidos, pero eso debemos crecer en el conocimiento de este misterio de la piedad que el Señor nos ha dado a nosotros. Por eso que nosotros tenemos que crecer. Por eso acá que tenemos, a veces tenemos lunes, los martes que tenemos los estudios, ¿sí? ¿Se puede llegar a entender? Tenemos los estudios para que usted crezca, amado. Esto no es que yo vengo a absorber así y absorbo doctrina. No, amado, todo esto que yo vengo, lo tengo que entender como que si Dios mismo me estuviera hablando a mí, como que de verdad todo lo que está ahí para poder después vivirlo en mi vida. No me sirve nada saber doctrina, después no lo aplico. ¿De qué me sirve saber ahí si mis vecinos salen y nunca saben que yo soy cristiano? No me sirve de nada. ¿Para qué me sirve eso? Por eso tengo que ejercitarme, desechar las fábulas profanas de vieja. Por eso he tomado una decisión, desechar todas esas personas que siempre están con esas cosas, fábulas, cuentos, esas cosas que hacen perder el tiempo, nada más. Entonces uno tiene que empezar a nutrirse, llenarse de la palabra de Dios, dedicarse a aquello que de verdad ayudar a aquellas personas que quieren perseverar en la palabra de Dios, amado. Desechar todos estos cuentos, perdón que le digo, ¿no? Todas esas cosas que aparecen, bueno, yo no sé, porque la mayoría que yo veo acá son todas esas sueños y cosas raras de los pentecostales, amado. Desechar todas esas cosas, amado. Llenarnos de la palabra de Dios, nutrirnos. Tenemos confesiones, tenemos catecismo, no son nuestra regla de fe y obediencia, amado, pero ahí aparece lo que es cristología, lo que es escatología, todas esas materias. Tenemos que edificarnos en estas cosas. Pues ejercítate para la piedad. Después sigue diciendo el versículo 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Escucha, porque el ejercicio, no es que está diciendo Pablo, bueno, escuche, el ejercicio en sí no es provechoso. No, ustedes saben que el ejercicio corporal es provechoso. Pero, amado, sabemos que este cuerpo se va a morir. Ayer estaba viendo un pequeño video mientras estudiando, de la mayoría, vamos a decir, de la vida de muchos físico-culturistas que yo conocía, del 70, no voy a decir los nombres, pero conozco mucho, Arnold, Frank, Sen, Columbo, muchos así que eran hombres que se inyectaban. La mayoría te ven 50, 49, murieron, o sea, el corazón se les revienta. Ustedes verán semejantes cosas así inyectadas. Y después, o uno que todavía viven, pero ustedes lo ven todo caído así, porque se dejaron los esteroides. O sea, ¿de qué sirvió todo eso? Se terminó, o por ahí terminan muriendo, 70, 80 años. Pero el ejercicio para la piedad, amado, aprovecha en esta vida y para la venidera.
es provechoso. Por supuesto, hacer ejercicio y cuidarme, no, por supuesto que sí. Amado, todos tenemos que hacer ejercicio y cuidarnos porque tenemos que estar bien y en salud. ¿Para qué? Para hacer avanzar el reino de Dios. Si yo descuido mi cuerpo, empiezo a tomar, empiezo a ponerle sustancias a mi cuerpo, dormir mal, así, ¿cómo voy a estar? Mal, no voy a poder servir al Señor. Entonces, sí que me es provechoso, pero me es más provechoso el ejercicio espiritual. Por eso dice, manteniendo en forma. Tenemos que estar en forma, fuertes, saludables. Sí, no un poco café, así todo desnutrido. ¿Cómo estás? No, fuerte, amado. Siempre tenemos que estar ahí, porque de verdad tenemos que estar así, en forma. Por eso dice, tiene promesa de vida en esta vida presente y en la venidera. ¿Por qué es esta? Si tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. Porque, amados, cuando está hablando, fíjese el versículo número 8, yo estoy ahora, dice así. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. O sea, ¿qué es esto? Bueno, esto debe entenderse en la promesa, la vida eterna. Ya, escuchen, nosotros no tenemos vida eterna escatológica cuando venga el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos vida eterna desde el día en que creímos. Ya empezó, vamos a decir, nuestra vida espiritual. Tenemos vida espiritual y ya es provechosa ahora y para la vida futura, ¿sí? Ahora, ¿qué significa? Bueno, ya ha empezado en esta vida presente. O sea, ¿qué es la vida? O sea, tengo vida eterna. ¿Qué significa para usted? De Dios en nosotros. Ahí está. La vida de Dios misma en nosotros. Dice, la naturaleza compartida, dice Pedro. Eso es vida eterna. No que yo lo voy a vivir, para si me muero no importa porque vivo para siempre. No. ¿Se está mostrando la vida de Dios en su vida? ¿Usted está reflejando a Cristo? ¿Está viviendo una vida piadosa? ¿La gente puede ver eso? Cuando habla usted, habla palabra de sabiduría, de gracia, ¿o qué? Entonces, es así. Ya tiene para ahora, cuando habla de esta vida, es que está hablando ya mismo, porque dice que nuestra salvación está más cerca de cuando creímos. Romanos capítulo 13, versículo 11. Entonces, ya empieza a aprovecharme. ¿Cómo me aprovecha? Yo no la veo. Claro, quizás usted lo que está pensando es, bueno, cuando hablamos de aprovechamiento, ¿qué significa? Un auto, una casa, un buen trabajo. ¿De qué le aprovecha usted? No, el cristiano tiene las cosas en la mente espiritual. Por eso dice ejercitando espiritualmente. O sea, para vivir una vida en forma. ¿Cómo me puedo? Amado, cuando usted se empieza a nutrir la palabra de Dios, no nutrir, sino vivir esa palabra también. ¿En qué le va a aprovechar? Bueno, muchos pecados se van a mortificar. Aquellos pecados que de verdad quizás estaba combatiendo, le va a aprovechar ahora que ya no le va a estar gobernando como antes. Va a ser provechoso para otros hermanos, que va a ver, usted va a ser de ejemplo. ¿Sí? Usted no le va a servir de nada de ejemplo si de verdad, perdón, le da lástima como cristiano. ¿Quién va a decir que usted es un ejemplo para seguirle? No, amado. Entonces, ya puede ser provechosa en el dominio de las pasiones, el dominio del pecado, que ya no me puede estar gobernando como antes, ¿sí? Yo puedo tener paz y tranquilidad en mí. ¿Se puede entender lo que digo? ¿Sí? Puede tener paz y tranquilidad y gozo del Espíritu. Amado, acá no estamos para estar así. Nosotros vamos a estar gozosos en la palabra de Dios. ¿Está pasando eso en usted? ¿Las personas, sus familiares saben que es un cristiano? Usted está, vamos a decir, la gente está ahí, puede estar, perdón que lo digo, ¿no? Porque me siento libre acá atrás, de verdad. La gente sabe que usted es un cristiano. O la gente se ríe y habla y las cosas de usted como si hablara con cualquiera. Pues yo digo, si usted está viviendo una vida de piedad, de verdad, yo le voy a decir una verdad. Mire, es muy raro que un inconverso se sienta cómodo con usted. Es muy raro. De verdad, es muy raro, a menos que esté buscando de las cosas del Señor, pero si usted, un inconverso, se siente cómodo hablando con usted, mire, a mí no me molestaría el inconverso porque es inconverso. Yo le trataría de predicarle a usted, porque es muy posible que usted se está desviando, usted no tiene el Evangelio. Porque si usted tiene el Evangelio, usted se lo va a querer dar a la otra persona. Si usted supiera que esa persona quedan 5 minutos, ¿seguiría hablando las mismas cosas? No, porque sabe que tiene 5 minutos. 5 minutos, 10, 15, 1 hora. Y si no, lo desecha y va con otra alma.
Pero siempre digo lo mismo, amado, hablar de estas cosas de verdad, a veces es como tirarle, vamos a decir, perra a los cerdos. Entonces, amado, cuando usted vive una vida de piedad, tiene paz en la conciencia. Y paz de conciencia no es que no, la conciencia no me acusa de nada. Es posible que su conciencia está dura, así, por eso no siente nada. Porque no obedece a la palabra, y no obedece a la palabra, ¿qué hace? La conciencia se endurece, se entenebrece. Dice, tengo paz. No, pero el Señor dice paz, pero no hay paz. Lo que pasa es que te endureció tu conciencia en mi mandamiento. Y ya no eres sensible a esas cosas. Eso es lo que pasa. Por eso dice el Señor, dice, tenemos que, amado, practicar estas cosas. Tiene la promesa en esta vida presente y en la venidera. Escuche, cuando hablamos de la vida de piedad, usted, dígame, como no me acuerdo cómo se llama, Chip Parker, creo que decía, o no, Ray, creo que decía, ¿qué cree que va a hacer en el cielo? Cuando llega allá vive una vida de piedad recién, sí, allá sí me ponen el codo blanco y ahí vivo. Amado, si usted tiene vida eterna, la vida de piedad empieza ahora. La mortificación de las cosas, ¿cómo le puedo explicar? Es como que ya mismo empezó a vivir esa vida en la tierra, como el cielo en la tierra. Es así. Entonces, nosotros debemos cuidarnos y empezar por nosotros mismos, amados, en nuestra propia vida, cuidarnos en las doctrinas, la disciplina espiritual, ¿sí? Seguir ese camino que conduce a la vida eterna, la vida de piedad. Creo que una vez en Isaías, en una parte le puse un sermón que llamaba el camino de la santidad. Y es así, amado, ese es el camino. ¿Qué es santidad? Bueno, apartarme de las cosas, vivir una vida que Dios manda. Mire, el camino, después que lleve tiempo, se va a dar cuenta de algo usted. Es muy estrecho, se va achicando, donde quizás solamente su espíritu pueda llegar a pasar nada más por ahí. Cada vez se va poniendo más estrecho. Usted quizás viajaba con 5, después bajaba con 5, 3, 2, y en un momento usted se da cuenta que va a viajar solo. Porque no todos van a querer vivir una vida de piedad para Dios. Cuando Dios diga, esto mando, porque Pablo dice ahí, acá en esta parte, en otros textos, no es que está pidiéndole a Dios, mira, si quieres, o por favor me aceptarías en tu corazón, o si quieres obedecer esto. Dice, mando, ordeno. No puedo. Bueno, quizás no tenga vida eterna. Porque dice en Ezequiel, y léalo usted mismo, dice Ezequiel, yo pondré mi espíritu dentro de vosotros para que andéis en mis mandamientos, en mis estatutos. Yo haré. Claro, pero eso empieza también, porque esa es la soberanía de Dios, pero está la responsabilidad. Pero yo no creo que sea tan así. ¿Sabe qué se llama eso? Se llama una persona que no cree, una persona que no es obediente. No lo creo. Mira, voy a leer un texto. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Dice así. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esa ocupaos es la responsabilidad del hombre. ¿Sí? ¿Pero por qué puedo hacer esto? Versículo número 13. Porque Dios es el que... Exacto, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, soberanía de Dios. Y entonces se trata de eso, amado. Nosotros debemos ocuparnos. Nadie se va a ocupar por ustedes de su santidad, nadie se va a ocupar de ustedes de su vida piadosa. Es usted mismo, amado, que se tiene que ocupar de estas cosas. Dice, dame un segundo que estoy mirando el tiempo. Entonces tiene, amado, ya promesa en esta vida, en la presente y en la venidera. Porque la vida piadosa, ¿dónde empieza? Bueno, empieza desde ahora mismo. No es que va a empezar cuando el Señor venga, es que ya empieza. Yo ya tengo que demostrar. ¿Qué debo mostrar? Bueno, los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, benignidad, dominio, templanza, una vida piadosa. ¿Cómo puedo saber qué es eso? Bueno, amado, debe leer las Escrituras, estudiar todo lo que está ahí. Por eso en una parte creo que nuestra confesión
de las Escrituras, capítulo número 1, dice que todo lo que es conforme a la vida, la piedad, el Señor nos ha revelado, están escritas. No podemos decir, no, esto, aquello. Todo lo que Dios quiere que haga, no para ser salvos, sino como un resultado. Ese salvo ya está acá. Ya somos santos en Jesucristo. Entonces, si eso es una realidad, debemos vivirlo. Eso es apartarnos de lo que Dios dice no en estas cosas y es no. Por más que nuestra carne diga que sí. Entonces es así, amado. Y tiene provecho, amado, le puedo asegurar, tiene beneficios para el hombre y la mujer espiritual que quiere vivir para el Señor. Hay provecho. Quizás usted no lo ve ahora, porque está viendo con los ojos de la carne. Pero hay provecho. Usted puede ser ejemplo, de verdad. Es así, amados. Usted, no sé si le ha pasado, pero yo le puedo decir, como usted se aparta, o usted hace, muchas personas pueden venir y decir, verdad. Usted se apartó, ¿no? Trazó una línea, me mostró la diferencia entre lo bueno y lo malo, me mostró que la santidad y el asesino en piedad no son lo mismo, que las tinieblas y la luz no son lo mismo, que Dios está apartado. Usted me mostró que cuando el Padre cayó, como tenemos que ver en nuestro estudio el lunes o martes, que el Señor grita, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe por qué? Porque Él es santo. Se apartó de su Hijo. Pero usted no se quiere apartar. No, pues yo no lo veo todavía. No se ve porque se ve cuando usted cree. Por los ojos de la fe se ve. Son iluminados porque la palabra es luz. Yo debo creer, para eso mis ojos puedan ver. Por eso se apartó el Señor. Y Él sintió por primera vez, vamos a ver, el dolor de lo que se siente. Es así, amados. Entonces debemos... no quise decir la palabra, iba a decir experimentar, pero debemos vivir esto, debemos sentir. La teología tiene que vivirse. No quiero decir experimentar porque algunos van a pensar que hablo de cosas así, pero se tiene que vivir, amado, esto. Ya, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Bueno, lo repite varias veces Pablo. Esto es palabra fiel y verdadera porque Dios no miente, amado. Debe ser recibida por todos los que creímos. Pues dice que por esto mismo trabajamos, escuche, me voy a apurar, y sufrimos aprobio porque esperamos en el Dios viviente que es Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Bueno, este Salvador de todos los hombres, podríamos decir en un sentido temporal, ahora, podríamos decir en la gracia común. Es un salvador, porque la palabra acá no es, no sé si la palabra soteria acá no es salvador de todos los hombres, o escuche, en la salvación universal, no está hablando de que es salvador de todos, ¿sí? O sea, no es que Dios nos libró de la condenación a todo, del castigo del pecado a todo, que fue sustituto de todos los hombres, y por eso dice, algunos creen como el arminiano, no, Cristo murió por todo y el hombre tiene que creer en su libre albedrío. Es salvador de todos los hombres. No es salvador de todos. La palabra salvador acá, podríamos decir, cuando salvador, fíjese, cuando salvó a Israel, los rescató de Egipto, no todos fueron salvos, o sea, en sentido los rescató. Salvador acá podríamos decir, es como, vamos a decir, cuando hablamos de, no sé si conoce esa doctrina que se llama la providencia de Dios, como Dios sustenta todas las cosas, vamos a decir, de alguna forma, a ver cómo le puedo explicar, salvarnos en la gracia común de todos los hombres, no en el sentido de la expiación, pero salvador de todos los hombres, vamos a decir, en la gracia común. O sea, si no estuviera la gracia común de Él, vamos a decir, que refrena el pecado, todos iríamos a la perdición, de verdad, ¿sí? O del juicio, o como la gracia común salvador, porque por las leyes o el gobierno civil que Él pone, de alguna forma refrena el pecado, salvando a este mundo que no vaya totalmente a la perdición. No tiene que hacer eso porque todavía muchos no han venido a Cristo de lo que nosotros creemos que han sido predestinados. Entonces quiere decir eso, Salvador que sustenta este mundo. O sea, podríamos decir que preserva y sustenta este mundo. Eso es Salvador. Preservador, podría decir la palabra. Preservador sería así, a ver.
esperamos en el Dios viviente que es salvador o preservador de todos los hombres, pero también mayormente de los que creen, ¿ve? O sea, de los que creen, o sea, de nosotros. Entonces Él nos preserva, nos cuida, y ahí hay beneficio de vivir una vida piadosa, porque cuando usted vive una vida piadosa, dígame, el Señor que está, usted, bueno, sí, porque yo de alguna forma estoy viviendo la vida, sí, pero dice Primera de Pedro, que 1:5, dice que Él nos, ¿cómo se llama? Nos pone como un, no sé, cuando lo tengo en la mente, creo que es como nos guarda, nos preserva, Primera de Pedro 1:5, ¿no? Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Escuche, no me da tiempo de explicarlo bien, pero ¿cómo somos guardados? Por el poder o el dunamis, ¿de quién? De Dios. Somos guardados por el poder de Dios. ¿Pero cuándo somos guardados? Mediante la fe, cuando usted cree. No digo, no, esto todavía Dios no me lo... No, que usted lo cree, usted es guardado. ¿Pero cuándo soy guardado? Bueno, Dios entra en acción cuando usted cree, y de ahí la misma vez es preservado. Dios dice, te guardo, sí, pero debes creer, es tu responsabilidad. Cree. ¿Para qué? ¿Para qué es esto, amado? Escuche. No, porque yo soy salvo. Escuche bien lo que dice Pedro. Si yo hago esto, ¿qué voy a lograr? ¿Voy a alcanzar qué? Dice Pedro. Preste atención, primero dice, para alcanzar la salvación. Escuche bien lo que voy a decir. Voy a decir, esto es un hereje. No, preste bien atención. Usted y yo no hemos alcanzado todavía la salvación. Pablo llevaba 30 años y dice, prosigo a la meta, a ver si logro. ¿Qué? Entonces haciendo estas cosas voy a ser salvo. No. Es que la salvación se trata del capítulo número 17, que conocemos la doctrina de la perseverancia de los santos. Por eso dice, si haces estas cosas te salvarás a ti mismo y a los demás. Entonces debo hacer estas cosas para ser salvo. No me malentienda. Somos salvos por Jesucristo. Pero si nosotros perseveramos en una vida de piedad, creyendo por fe, significa que vamos en buen camino y vamos a alcanzar esa vida. Pero no porque hacemos estas cosas las vamos a alcanzar. Es que debemos mantenernos en esto. No sé si se puede entender. ¿Cuánta gente usted conoce dice que yo creo en Jesús? Y hablan de Jesús, no se congregan nunca, tienen sentimiento por Jesús, pero no viven la vida. No perseveran en las cosas del Señor, no saben nada. Entonces, no, sí. No, un cristiano se va a dar cuenta de verdad porque él cree, lo pone en práctica esto porque él quiere alcanzar. Él sabe que cada día está más cerca de la salvación que cuando creyó. Y debe ser obediente a esto, porque se trata entre Dios y yo. Entonces, eso se trata de una vida. Fíjate, lo leo una vez más. ¿Soy guardado cuándo? Por el poder de Dios. ¿Pero cuándo? Mediante la fe, cuando creo. ¿Pero para qué? Todo esto me lleva para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, si yo creo, voy a perseverar en este camino de salvación. Y Él me va a guardar, me va a sustentar, me va a preservar en esa providencia, ¿sí? Pero de aquellos que creen a su palabra. Escuche, lo vuelvo a repetir de nuevo. No hacemos estas cosas para ser salvos. Se puede llegar a entender. Entonces nosotros debemos ser ejemplos, amados, de esta vida. O sea, usted tiene que ver a mí y decir, bueno, este hombre sigue, se persevera, sigue adelante. Mire, yo le digo hace años, si fuera por mí hubiera cerrado hace muchos años. Entonces yo tengo que ser ejemplo en estudio, en practicar, debo ser diligente en estas cosas, en la sana doctrina, ejercitarme. ¿Para qué? Para vivir esa vida que voy a vivir en la eternidad, amado. Porque a mí se me complica. Está el pecado, están los deseos de este mundo, está la gente, Señor, que a veces uno mira y dice, bueno, nadie sigue lo mismo. Entonces, debo de ser disciplinado. Fíjese lo que dice Hebreos 5:14. ¿Alguno se acuerda que dice Hebreos 5? 5:14. El 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Escuche el 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Escuchen, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ejercicio. Yo debo ejercitar mi mente.
Yo no puedo estar ahí entre que esto, que aquello, que sirvo a esto, que le sirvo a aquello. No, mi mente, mi corazón, todo vivo para Dios, ya no vivo para mí. Es un ejercicio. Yo tengo que ser disciplinado conmigo mismo. Dios no me va a pedir cuenta por los demás. Mire, yo me he hecho mucho problema por muchas personas. He tomado decisión de ejercitarme y vivir una vida de piedad para mí. Y el que quiera seguir, que siga. Ya conoce la palabra. Uno le puede estar diciendo todo el tiempo. Entonces, Pablo dice, sigue en esto, persevera en esto. Versículo 11, ¿qué dice? Esto manda y enseña. Escuche, la palabra manda, ¿sabe en qué connotación tiene? ¿Orden? Sí, tiene una connotación a orden, tiene sentido militar. Manda, o sea, eso le dice, manda y enseña, ¿sí? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino es el ejemplo de creyente en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Bueno, dice, ninguno tenga poco tu juventud. Sabemos que él tendría entre unos 30 a 40 años más o menos. En esa época, imagínense un hombre de 30 a 40 años ir a decirle, un hombre decirle a otro de 60 años que está mal o que tiene que corregir estas cosas. ¿Cómo se sentiría? Bueno, Pablo le está diciendo, sé ejemplo en estas cosas. O sea, ¿por qué? Lo que él de alguna forma no tenía, escuche, la madurez no viene por tener 50 o por tener barbita blanca. No se trata de eso, o porque tengo poco pelo en la cabeza. No, amado, a veces podemos ser disciplinados en qué, podemos ser corregidos por un joven. Puede venir alguien de 20 o 30 y me dice que palabra de Dios, y yo tengo que saber que es palabra de Dios, tengo que ser humilde. Entonces Pablo diciendo, aquello que no tienes, vamos a decir, en la madurez biológica o los años, bueno, compénsalo con tu sobriedad, con tu madurez, con tu palabra, cuando hablas la palabra de sabiduría, la Biblia, y no solamente esto, con tu conducta, lo que dice, vívelo. Dice, caramba, tan joven, ejemplo. O sea, haz esto, que no te sientas mal, ¿sí? En este sentido, porque eres más joven. Por eso habla las verdades en amor, por eso decimos las verdades, y las verdades pueden estar dichas sin amor. ¿Sí? Entonces todas estas cosas tenemos que Pablo está diciendo en estas cosas en palabras, creo que es, si no me acuerdo, Santiago 3 le dice como que tenemos que controlar y sujetar nuestra lengua, tener dominio. Todas estas cosas, es amplio de hablar, amado, pero todo eso es vamos a decir, en palabras. Nuestro hablar debe ser piadoso, desazonado con gracia. Es un trabajo, amado, que tenemos que hacer. Hablar, como dice Efesios 4:15, hablando de esta verdad en amor. Es un gran trabajo. Yo también estoy reduciendo nada más. En conducta, o sea, todo esto en conducta, ¿qué? Bueno, nuestra vida tiene que estar gobernada. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Por eso nútrete con esto, llénate, para que cuando llegue la situación tengas el conocimiento y la sabiduría de poder aplicarlo. Primera de Pedro 1:15. Primera de Pedro 1:15 dice, sino como aquel que nos llamó, que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Entonces, lo que está diciendo, vivamos una vida de piedad, eso es de santidad. ¿Por qué? Porque Él nos llamó para vivir así, apartado de este mundo, amados. Entonces, ¿cómo la gente va a saber de verdad de la vida de piedad si no hay ejemplos? Por eso dice, viva. Amados, ¿cuánto dice como Tito 1:6 que dicen profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan? O en otra parte dice el Señor, dice que profesaban conocerlo con su boca y su corazón estaba lejos, citando a Isaías de él. Entonces le dice, sé en conducta, en amor, o sea, en caridad, todo lo que hacemos, que hagamos de corazón para con Dios, no que sean obras, sí lo tengo que hacer porque la iglesia, el pastor me manda, otra vez me dijo de nuevo, me lo olvidé, espera un momento. No, que surja del corazón, de acá. Primero Dios, mente, corazón, las cosas del Señor, después las otras cosas. Es así, amado, es una vida disciplinada.
que tenemos que tener para amar. El amar, ¿sabe qué significa amor? Esa palabra que le dice Pablo acá es agape. Es una negación de mí mismo para la edificación de otras personas. El amor, ¿qué es? Bueno, el agape, poner primero amarás al Señor con todo tu mente y tu corazón. Y después también a tu prójimo. Todo esto forma parte de la piedad, en espíritu. Algunos creen que en espíritu fue agregado, en estos recintos más antiguos no estaba. Pero supongamos que está acá, en espíritu. Bueno, ¿significa qué en espíritu? Significa una disposición interior para las cosas, no en la carne. Sí, ahora lo hago, pastor, o sí, ahora sí, no. En espíritu. ¿Por qué? ¿Qué dice Juan 4, versículo 24? Dios que busca. En espíritu y en verdad. Ahí está, adoradores en espíritu y en verdad, la verdad revelada en su palabra, pero que sea obedecida en el espíritu, no que sí, ahora bueno, no, en el espíritu, de adentro mismo, de todo mi ser, de ahí tiene que venir. Esto se debe lograr, amados, por eso que debemos disciplinarnos en estas cosas, negarnos a muchas cosas para poder alcanzar esto. En fe, ¿qué es fe? En confiar lo que Dios dice ahí es veraz. No es que lo esté diciendo un hombre, no es que lo que está diciendo el pastor. Debo creerlo como que viene de Dios mismo, pues yo mismo estoy leyendo lo que dice Dios. No puedo estar claudicar entre que esto sí y esto no. Esto sí, esto no. Yo me acuerdo que en época, hace mucho, yo un par de años, había gente que agarraba esas margaritas, esas flores y decía, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, no me quiere. No, usted no puede estar diciendo sí, esto no, esto sí, esto no. Parece Marción cortando de la Biblia en los mandamientos que quería. No, amado, confiar en lo que Dios dice, que es así. Entonces, si no, pedirle al Señor que nos revele en nuestra mente si es así. Si de verdad todavía no nos ha amanecido bien, Señor, muéstreme si esto es así, cómo tengo que comportar. Y si dice así, no lo puedo hacer, Señor, ayúdeme en estas cosas, fortalézcame en estas cosas para poder ser obediente, porque quiero obedecerle a usted y no puedo. Pero sea así obediente, amado, en pureza. ¿Qué significa ahí que le manda en pureza? Bueno, lo que estamos diciendo, ¿qué es puro? O sea, algo que no está contaminado. O sea, también lo mismo, en santidad, lo que dice ahí, mantenernos puros. ¿Pero qué? ¿Puro en qué? Bueno, no solamente lavándonos por fuera para venir para el Señor, si la pureza viene de un corazón, amado. Un corazón que ha sido puro y santificado para el Señor, apartado del mal. Esto es vivir una vida de piedad para el Señor, empieza de adentro, de una disposición interna, no externa, amado. Por eso Pablo le sigue diciendo a él, conducta, amor, espíritu, pureza, santifícate. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Fíjese, es como que dijera el Señor, mira al ministro, mientras tanto yo vengo a la segunda venida, ocúpate de la lectura. ¿Cómo yo le escuche? Mire, yo sé que esto le va a resultar gravoso y si se quiere tapar el oído, lo puede hacer. O se puede frenar y irse por ahí, porque voy a decir algo que a muchos no le gusta. Usted, como ministro, nunca le va a poder decir a su congregación, ocúpate en la lectura cuando usted abre su tablet y abre su notebook frente al púlpito reformado, por lo visto, diga, ocúpate en la lectura. No, usted no es ejemplo. Usted le puede decir, abren sus tablets, hable, y yo lo he escuchado de sana doctrina, incluso ayer, digo, puede chequearlo en una iglesia reformada, lo he escuchado, chequearlo en su celular. Así lo escuché, chequearlo en su celular. Usted nunca le va a decir, ocúpate en la lectura, lea un buen libro. No, porque usted no lo hace. Usted abre su tablet, baja acá y tiene ahí las cosas anotadas y como me ha dicho un hermano, no, lo que pasa es que el pastor Giga, no, él no se ocupa en la lectura, no está ahí. Como decía Dios al profeta, le decía, si ellos hubieran estado en lo secreto, en mi consejo, no están así. Entonces usted no le va a decir a su congregación, ahora si usted la congregación lo ve pero estudiando serio. Porque él se está apartando, amado, estudiando para que usted sea provechoso. ¿Por qué? Dice, porque más adelante va a decir, ¿de qué es provechoso? ¿Usted cree que es provechoso para mí? Yo podía estudiar y ya está. Es provechoso para usted. Entonces, aquel que no se ocupa, el ministro, y está con sus cosas así, no, que la tecnología. No, amado, ¿sabes? Le voy a decir algo. Y por más que a usted le duela, que usted lo ame mucho a su pastor, no se ocupa, no lo ama.
porque él no se aparta, tiene otras cosas que hacer. Dice, ocúpate en la lectura, no que vaya por allá, haga cosas de matrimonio, de jóvenes, no, ocúpate en la lectura. Por eso decía en Hechos capítulo 6 que dice, no podemos hacer otras cosas. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que estar estudiando la palabra de Hechos capítulo 6 y en la oración. No hay otra cosa. Él tiene que estar ocupado en eso. Mente, corazón, espíritu. No va a poder nunca el pastor algo si él no se ha ocupado, no se ha apartado, amado. Y dice así, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. Dígame cómo va a exhortar. Nautética la palabra, creo que, o cómo le va a dar palabra de consuelo, cómo va a saber un texto, cómo va a poder darle consejería bíblica, si él no abre nunca las escrituras. Y en la enseñanza, la lectura ahí de la palabra es la lectura pública, porque, escuche, ¿sabe por qué dice esto, ocúpate en la lectura? Quizá para usted diga, bueno, pero hoy sí lo puedo hacer. Es que se olvida del contexto histórico. ¿Cómo vamos de tiempo? Es así. En esa época no todos sabían leer, muchos eran esclavos, entonces el ministro era alguien que sabía leer. ¿Qué pasa? Otra cosa, en esa época no había Biblia, había rollo. El Señor Jesucristo abría, dice, así como dice Isaías, cerraban el rollo y lo guardaban en otro lugar. No es como el que tiene Biblia, todas esas cosas, usted no. Por eso él debía ocuparse en lecturar y exponer el sermón sistemáticamente o positivamente o temáticamente, porque algunos no sabían leer, algunos no entendían, entonces él tenía que estudiar, prepararse para poder capacitarse. Es así, el hombre que quiere enseñar también tiene que tener una disposición de aprender, porque es así, amados. Entonces Pablo está diciendo, fíjese todas las cosas que tiene que hacer un ministro, amado. La lectura, la exhortación, la enseñanza. No descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Bueno, vamos a decir, esto que le está diciendo a él, de este don que le fue dado a él, no es que un don, vamos a decir, como eso que hoy se ve que dice, bueno, veo que le ponen la mano y dice, bueno, te paso el don de algo. No sucede así porque dice que usted no puede poner la mano así y dar don, porque dice que el don, el Espíritu Santo reparte a quien quiere y como quiere. Y él da. Entonces, ¿a qué se está refiriendo acá él cuando está diciendo ocupa este don? Versículo número 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía. Escuche, amado, en el 2 Timoteo vamos a ver que de alguna forma parece que era el tímido, empezó por las cosas que puede llegar a tener un ministro que usted no sabe. Él empieza, acá en Argentina decimos bajonearse. Es decir, no descuides este don, ejercítalo, porque lo que no se usa se pierde. Si te empiezas a descuidar, empiezas a hacer otras cosas. Tú fuiste llamado para esto, para enseñar, para predicar, exhortar, gobernar la iglesia. Entonces le estoy diciendo, no descuide, la palabra es me amelei, o sea, no desatiendas esto porque te vas a empezar a desviar y la iglesia te va a ocupar para otras cosas que Dios no te llamó. Dios te llamó para que estés estudiando, estés nutriéndote, para estar edificando en la iglesia. Entonces, el don que hay en ti. Acuérdense Mateo, versículo 25, versículo 18 al 25, dice de que Dios te había dado dones, o sea, se había dado talentos o dones. El asunto que quiero poner en su mente es que Dios vino y ¿qué hizo? Vino y pidió ¿qué? Pidió cuenta. Dijo, no, yo... uno hizo 5, el otro 4 multiplicó. Dijo, no, yo lo puse acá, tuve acá. ¿Cómo hiciste esto? No, yo sabía que usted, y tú sabías, usted conoce eso, ¿no? Entonces, no descuides, en este caso al pastor. ¿Qué es ese don? Escuche, el don que está hablando acá no es ningún don de hablar en lengua ni nada raro. El don que le está hablando acá con imposición de mano no es que le impusieron mano o algo así, sino que la iglesia reconoció, como en Hechos capítulo 13, a Bernabé y a Pablo, que Dios lo había llamado. Bueno, la iglesia, que está diciendo el don acá, o la ordenación pastoral, Dios te llamó y te dio, la iglesia reconoció, la iglesia vio la gracia, como dice en Gálatas, que ellos vieron la gracia que reposa en mí. Entonces nada más. Entonces, ¿qué pasa? Te ordenaron, nada más, pero dice, no descuides, tú tienes un don de pastor, de maestro, de enseñar. No dejes, no te desalientes, Timoteo, sigue adelante. ¿No? Porque te vas a empezar a descuidar de estas cosas. Entonces dice, sigue, adelante, no seas perezoso,
No importa si no ves resultado ahora, sigue avanzando, no lo descuides, porque eso es lo que va a buscar el enemigo, que decaigas. Entonces tiene que usar ese don, o ese don que Dios mismo le dio para la edificación de la iglesia. Eso es lo que le está diciendo, no descuidar. Y esto, amado, escuche, todo estoy hablando del sentido pastoral, pero todo esto para usted. Usted tiene dones también, no lo descuide, no se decaiga, ponga en práctica todo esto, porque no solamente para mí. Voy a tratar de apurarme. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Fíjese, ocúpate en estas cosas. Eso es lo que tiene que estar ocupado, dice Pablo, en estas cosas. O sea, ocúpate, sin la palabra o practica, ahí es meleta, o sea, permanece y persevera. Ocúpate en estas cosas, en la enseñanza, en la disciplina, en la exhortación, en la oración, en los elementos de gracia, en los estudios. Estate continuamente ahí todo el tiempo. No pierdas el tiempo en otras cosas. Ya habrá tiempo para vacacionar y cuando venga el Señor y para el otro lado. Para ahora, si Dios te apartó, no empieces a mirar qué hace el otro. Tú sos un ministro. Dios te ha apartado como un vaso para usarlo. Entonces, concentra en estas cosas, practícate estas cosas, ocúpate de estas cosas, no tienes que ocuparte de otras cosas. Eso es lo que Pablo le está diciendo a él. Debe practicar, debe vivir tú primero. Si quieres que otro lo haga, Timoteo, si quieres que otro lo haga, Daniel, hazlo tú primero, para que sigan el ejemplo aquellos que de verdad quieren venir. Entonces, es así. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, aplícatelo a tu vida primero. No hagas así como dice ya, eso que dice, haz lo que digo y no lo que hago. El Señor decía, mire, hagan lo que dice ellos, pero no lo que hacen. ¿Por qué? No, dice, hazlo tú primero. Sé ejemplo, Timoteo. ¿Para qué? Dice, ocúpate de esta cosa, permanece ella para que, escuche, tu aprovechamiento sea manifiesto a todo. O sea, tu aprovechamiento sea manifiesto, o sea, tu avance. Que tú han visto y dices, pero este no era así, pero yo, ¿cómo ha perseverado? Yo todavía hace 2 o 3 años lo mismo. ¿Cómo es posible? Se puede entonces. Sí, hay un ejemplo. No todos son así. Aunque todavía no lo ha logrado, sigue avanzando. Cuando alguien le llama la atención, él dice, sí, es verdad, voy a tratar de mortificar esas cosas. No es que dice, usted que me va a corregir a mí, yo soy el pastor. No se baja la cabeza y dice, sí, voy a trabajar con estas cosas. Es verdad, tengo otros pecados, tengo que mortificarlos. Voy a ver cómo hacer. Entonces todo eso va a ser para aprovechamiento de los que de verdad quieren vivir una vida piadosa. Amén. Pablo dice, vas a ver, aunque sea 1 o 2, aunque la higuera no florezca, vas a ver tarde o temprano que va a aprovechar, va a ser manifiesto a los ojos. Pero para eso debes cuidarte, Timoteo, a ti mismo. De ti, debes cuidarte. ¿De qué me debo cuidar? Bueno, amado, el enemigo está dentro de nosotros, el pecado todavía. Cuídate, persevera. ¿En qué? Practica esto que tú enseñas, vívelo. Y eso va a ser manifiesto a todas las personas. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Debemos cuidarnos de nosotros mismos, amado. Que dice el que se cuide, el que crea estar firme, que se cuide. Entonces, constantemente vigilar, orar, para que nosotros mismos de verdad, por ahí el pastor, escuche, a veces se ocupa tanto en que vos para acá, para allá, para esto, nunca viene eso que están en todos lados y usted nunca tiene de tiempo de apartarse para leer y de otras cosas, siempre están las cosas de los demás. Ocúpate en ti mismo, ten cuidado de ti mismo, debes guardarte puro a ti mismo, sé diligente para enseñar, persevera en estas cosas. Y esto va a ser de provecho esto. Entonces lo que dice así, todo lo que haces ahí tienes que amoldarlo a tu vida primero. Eso es la palabra ejemplo, creo que es tupos en el griego. Tiene que ser ese ejemplo. Persevera, persiste en ello. ¿Ves? La perseverancia. Debe perseverar hasta el final. Es así. Persevera hasta el final. Y bueno, vamos a cerrar con lo último, amados, que dice ahí. Cuando habla del versículo número 16, que es la parte más complicada. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Bueno, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren no significa que haciendo estas cosas vas a ser salvo. ¿Se puede entender? Vive la vida piadosa. Bueno, si vives la vida piadosa, entonces vas a ser salvo. No significa que esto es una salvación por obra y que depende de mí. ¿Qué está diciendo si haces? Dice, haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Bueno,
O sea, ¿por qué está hablando de esto? ¿Te asegurarás la salvación si haces estas cosas y vives una vida piadosa? No, amado, porque eso sería una salvación por obra. Entonces, ¿qué le está diciendo? Que persevere en la sana doctrina. Le está diciendo, vemos en el capítulo 1, versículo número 10, debemos perseverar en la sana doctrina, y no solo eso, vivir una vida de piedad, de corazón, obedeciendo al Señor con temor y temblor, ¿sí? Y así es. Y si haces estas cosas, esto va a ser evidencia que la salvación está en ti mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya vimos en Romanos 13:11 que dice, estamos más cerca de cuando hemos creído. Debemos perseverar, como dice Filipenses 2:12 también, ¿sí? En esta salvación. Eso es lo que hace. ¿Qué es esta salvación? Bueno, amado, la salvación ya empezó desde cuando creímos. O sea, ahora es un proceso que se prolonga hasta la segunda venida de Jesucristo, cuando nosotros partamos con el Señor, morimos. Por eso dice así, durante toda esta vida terminará la consumación en gloria. Pero ahora debemos perseverar. Y si haces esto, te salvarás. O sea, perseverarás. Persevera en esto. ¿Y qué pasa? Y lo mismo, los que te oyen y ven este comportamiento de ti, también van a seguir este camino de piedad. Lo que le está diciendo es eso, amado. Entonces, pero que el Señor nos haya hablado, amados. Tenemos muchas cosas en este mundo que nos ocupan, nos sacan el tiempo. Algunas cosas son de verdad que las necesitamos, pero tenemos que hacer tiempo y no descuidar nuestra vida espiritual. Debemos ser dirigentes, alimentarnos a nosotros mismos, con la palabra de Dios. Es así, hacer bien a los demás, al Señor, vivir una vida de obediencia, amados. Es así. En Ezequiel 33, versículo 8, el Señor le dijo, su sangre yo la demandaré de tu mano. Entonces así, Dios nos va a demandar la sangre a nosotros, o como dice en la parte, creo que en Santiago 3, dice, no hagáis muchos maestros, Dios va a pedir cuenta. Entonces, si usted es un ministro, debe perseverar en esto, pero primero, perseverar en la doctrina, aplicárselo a usted mismo, ser un ejemplo para que las personas puedan seguir por ese camino, amado. Vivimos en un mundo donde el cristianismo, amado, se ha desviado. Hay muchos caminos de la prosperidad, de la sanidad, del decretar, de muchas cosas, de la salvación por obra, aceptar a Jesús en tu corazón y nada más. El verdadero camino de verdad es el camino, como decís ahí, de santidad, el camino de rectitud, el camino de integridad, de justicia, de conducta, de una vida piadosa, de un corazón siempre dispuesto a querer servir al Señor, que el Señor está mirando todo el tiempo en nuestra vida. No nos engañemos, amado, porque lo peor que puede haber es alguien que se engaña a sí mismo viviendo una falsa piedad. Vamos a ver. Amado Padre, Señor, le agradecemos, Señor, por su palabra, Señor. Le pedimos, Señor, que usted nos siga guardando para mantenernos espiritualmente en forma, Señor. Dice 1 Pedro 1:5, Señor, que usted nos guarda con su poder, pero pues nosotros debemos creer primero, Señor, para, Señor, que usted nos esté guardando. Le pedimos por esta iglesia, le pedimos, Señor, por todos aquellos que faltan, Señor, entrar. Le pido por los pastores, Señor, que sean diligentes, Señor, que tracen bien la palabra, que sean aptos para enseñar y que vivan una vida, Señor, conforme a como usted ha mandado. Le pedimos todo esto en nombre de Jesucristo y como siempre le decimos, amén. Amén. Amén.